Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos la hora ya. Gracias por estar presente en este momento. Vamos a empezar, vamos a esperar que se conecte más gente. Hoy no vamos a hacer un Kahoot, vamos a partir hoy día con alguna información administrativa para que le queden claras las fechas. Luego de la clase les subo el documento, un documento oficial con las fechas para terminar la fase 1 del semestre. Y después vamos a repasar el último ejercicio que hicimos de balance de materia en estado transiente y después vamos a ver dos ejercicios más. La idea es que hoy día despejemos varias dudas acerca de eso. Así que voy a esperar un minuto más para ver si se conecta más gente. Ok, vamos a, vamos a empezar propiamente tal. Les quiero mostrar una pauta del calendario. Después se los voy a colocar en el formato de todos los documentos del curso, pero es una pauta del calendario de cómo vamos a terminar el semestre, así que me gustaría dedicarle a esto no mucho rato, pero sí que me gustaría que quedaran los que están presentes en la conexión, que quedaran todos más o menos claros de cómo vamos a terminar el semestre. ¿Ya? Entonces les voy a compartir el documento en la pantalla. Voy a agrandarle un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Hoy es la última clase de balance en materia de sistemas transientes. Y tienen una ayudantía de sistemas transientes también pero van a repetir una ayudantía, porque la semana pasada fueron pocos, así es que eso podría cambiar, por eso tengo que actualizarlo, por eso todavía no se lo he subido. Pero el día de la última clase de sistemas transientes. Para el jueves vamos a hacer la clase de ciclometría, porque esa tiene asociada, aparte de la ayudantía, tiene asociado un taller que está evaluado. Dice taller evaluado, se los vamos a subir, bueno, ahí aparece en el calendario también. Pero vamos a centrar la clase de ciclometría primero en explicar los conceptos que hay detrás, pero ¿cómo lo usamos en balance en materia? Nosotros en balance en materia, procesos de humidificación o deshumidificación son los típicos que vemos. Esos ejemplos, ¿qué quieren decir? ¿Qué cantidad de agua pasa de una corriente líquida hacia el aire? O sea, se humidifica el aire, o qué cantidad precipita de vapor de agua a partir de una mezcla, en la mezcla con el aire, o sea, una deshumidificación. Y para ello, para plantear un balance en materia, necesitamos apoyarnos en una carta psicométrica que se llama. Y la próxima clase, la mitad va a ser de los conceptos, un poquito menos quizá, y nos vamos a centrar en cómo leer bien la carta psicométrica, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer su taller. El taller no va a ser algo extremadamente difícil, pero sí va a tener va a ser un balance en materia en un sistema en el cual los datos los sacan de esa carta psicométrica. Lo vamos a ver el jueves, pero quería hacerle esa pequeña introducción. Por lo tanto, este viernes 10 les voy a publicar ese taller de psicometría. ¿Ya? Eso es esta semana. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces, bueno, me interrumpen o me escriben en el chat de la reunión si tienen alguna pregunta entre medio. Entonces, pasemos a la próxima semana, que es la semana decisiva de esta primera fase.
¿Qué vamos a hacer? Martes 14. Así va a ser. Entonces les voy a proponer esto, si bien es cierto le he hablado de días distintos, pero posiblemente sea mejor hacerlo como lo estoy proponiendo, ¿ya? Si plantean ustedes alguna dificultad al respecto, podemos reprogramar, pero esta es la idea para el martes 14, que es la próxima semana. Certamen, les voy a dar 1 hora para cada ejercicio. Si recuerdan, va a haber un ejercicio de balance de materia en estado estacionario, sin acumulación y sin reacción. Va a haber un balance de materia en estado estacionario con reacción, sin acumulación, y va a haber una pregunta de balance de materia en estado estacionario, no estacionario, o sea, transiente. No voy a incluir reacción en ese problema, así para que no se preocupen de eso, ¿ya? Pero es posible que exista también. Entonces, a ese certamen, 1 hora para cada pregunta, y ahí le estoy colocando el horario de cada una de esas partes. Vamos a ir del horario de clase, o sea, mientras nos conectamos a las 15:40, 5 minutos para ponernos de acuerdo, va a estar de 15:45 a 16:45, van a poder hacer su problema en estado estacionario sin reacción y sin acumulación. Entonces van a tener 15 minutos para enviarme, enviarme su resolución como máximo, de esa primera parte. Terminada esa parte empezamos la segunda, el segundo problema, y terminado el segundo problema empezamos el tercer problema. Entonces nos vamos a dedicar toda la tarde a partir de las 15:40 a resolver ese certamen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le voy a hacer un documento para que quede claro y por escrito, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Van a estar todos conectados a internet a una sesión de Zoom. En esa sesión de Zoom les voy a pedir que todos tengan su cámara prendida, un computador, un estudiante. Si alguien no tuviera computador y no puede conseguirse, nuestra biblioteca presta computadores por 1 semana. Así que desde ya le aviso para que tienen 1 semana, mañana pueden venir los que necesiten a la universidad, aquellos que no tengan computador, pueden conseguirse uno. Una vez que están todos con video, y les digo, bajen su problema, o está disponible ese problema, lo van a poder bajar y van a empezar a trabajar. Cualquier pregunta que surja durante el certamen, ustedes levantan la mano, yo voy a estar viendo su video, y me van a hacer la pregunta, les doy la palabra, me hacen la pregunta respectiva, porque recuerden, igual que en una prueba presencial, si alguien tiene una duda, yo la respondo en voz alta, porque la misma duda que tiene una persona la puede tener otra. Por lo tanto, es bueno que yo le responda las preguntas a todos si alguien tiene alguna duda. ¿Ya? Aquí surgió la primera pregunta. Varias. Ya, la primera pregunta, Ignacio Caler dice que por aula. Claro que hace por aula, pero tienen que estar conectados para que estemos viendo y lo estén haciendo. Mientras en el mismo horario estemos haciendo toda la pregunta. Ahora, si no quieren conectarse a Zoom, yo lo subo al aula, pero el punto es el siguiente, no tienen opciones a preguntas si no están conectados a Zoom. Y si no tienen, y eso implica que si no suben el documento directamente antes de la hora que hice el aula y no alcanzan a subirlo, para, para todos los casos va a ser considerado que no respondió a la pregunta. Entonces, podríamos discutir acerca de eso, a ver qué podemos hacer que ustedes se sientan más cómodos para hacerlo. ¿Te parece? Ya Ignacio, ok. Y Joaquín Naraya pregunta, ¿podemos tener apuntes, verdad? Ustedes pueden tener todo el material que quieran encima, todo. Todo lo que está en aula, los ejercicios resueltos, todo lo que hicieron en ayudantías, el cuaderno de apuntes que hacemos en clase, todo lo pueden tener encima, todo pueden trabajar con eso. De tal manera que a mí lo que me interesa saber es ver que ustedes están planteando bien los balances y están llegando a los resultados correctos. Y además, el resultado que obtengan se den cuenta que es un resultado aplicable y es un resultado que tiene sentido para el proceso que están desarrollando, ¿ya? Ustedes lo hacen a mano,
sacan una foto o una imagen, la pasan a PDF y eso es lo que van a subir, un documento PDF. Si quieren tener apoyo de Excel, tengan el apoyo de Excel, esa puede ser su calculadora, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, en el transiente yo les pidiera un gráfico, hacer un pequeñito gráfico, hagan el gráfico y pegan el gráfico en su Word o en un Word y eso lo juntan al PDF, listo. O lo hacen a mano, o sea, lo hacen en Excel y después lo pasan a mano, respondan con la manera que mejor les parezca, pero yo les voy a pedir un solo documento PDF que tenga un montón de hojas de respuesta, tantas como usen para resolver su problema, porque los PDF son más livianos, el aula no se satura, y después yo veo mejor su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la mejor opción es hacerlo como se lo estoy planteando ahí el martes, hacerlo en distintos días va a ser complicado para la corrección. La idea es que ustedes tengan sus notas a tiempo, ¿ya? Y eso, al tener las tres de inmediato, yo voy a poder resolverlo, revisarlo. Yo las reviso. Y, a ver, no entiendo la pregunta, Raúl. Dice, certamen a mano sin Excel. O sea, si lo quiere hacer en Excel, sí, pero yo no voy a adivinar lo que dice en Excel. Ustedes tienen que ir explicándolo. Si lo quieren hacer en Excel, tienen que colocar un poquito de texto ahí explicando lo que hicieron. Pero a mí me interesa mucho saber cómo plantear los balances. Así es que, de todas maneras, el balance tengo que verlo de alguna manera. Si lo van a hacer en Excel, escriban con la anotación del curso, el balance es tanto. X1, 1, 1 por N1 menos X2, 1 por N2, etc. Lo pueden escribir con texto. Pero yo tengo que saber que su Excel está desarrollado a partir de un balance correcto que hicieron. ¿Ya? Eso es todo. Yo tengo que cerciorarme de que sabe plantear el balance, no solamente que el cálculo esté correcto. Primero está plantear bien las ecuaciones. Y antes de eso está hacer un buen diagrama, y hacer bien los grados de libertad, que eso es súper importante. ¿Ya? Así es que lo único que les pido es que sea un solo archivo y que quede claro su desarrollo. Yo cuando planteo los certámenes de balance en materia, no me fijo solamente en el resultado. El resultado es parte de ciertos puntajes que uno va asignando a la respuesta. Pero lo más importante es que ustedes puedan abstraer un enunciado, un problema, en un dibujo que tenga todas las variables adecuadas y ese dibujo les ayuda a generar un análisis de grado de libertad correcto y a su vez le ayuda a plantear balances correctos. Todo ese proceso es parte de la evaluación del curso, así es que si quieres hacerlo, estoy tratando de responder bien la pregunta de Raúl, si quieres hacer todo eso y en un Excel lo puedes transmitir, ningún problema, me puedes mandar un archivo Excel. Entonces puede ser un PDF o un Excel. A ver, el sí o sí todo el mismo día, les puedo pasar una pregunta el día miércoles, pero tenía que ser el miércoles por la mañana. Y buscar la hora, pero no es el horario del curso, y yo sé que ustedes después del horario del curso no tienen otra cosa, porque no hay ayudantías y nada por el estilo. Pero el miércoles habría que ponerse de acuerdo a qué hora va a ser. Ah, lo que sí lo que no haría es que estén respondiendo a una pregunta a distintas horas, no, va a ser a la misma hora. Incluso, incluso el día martes podría ser más temprano, pero tendría que ver qué sucede con su horario. Tenía que empezar a preguntar y cosas por el estilo. Entonces, por eso estoy proponiendo eso, porque yo creo que nos generaría menos problemas. Ahora, si ustedes quieren que lo hagamos distintos días, también puede ser, pero tiene que ser en horario de clase y el día miércoles tendríamos que ver un horario muy temprano. O sea, si lo corregimos el jueves, como pregunta María Inés Leiva, puedo tener la nota a última hora y tener las notas a última hora. O sea, yo no alcanzo el jueves y si hacemos a la hora de la clase no alcanzo a tenerla, las tendría el viernes muy tarde, les publico la nota
y nadie puede, en el caso eventual que necesite, ver su desarrollo o ver su pauta. Ok, esa es otra cosa que está, la observación que está haciendo hoy Ignacio, dice que el jueves hay certamen de 120 más de 3. Tenemos que tratar de, la próxima semana están llenos de pruebas todos los cursos. Entonces, por eso también yo les decía, en un horario en el cual no molestemos a nadie que tenga un tope con otro curso, ¿ya? Ah, así es que yo creo que esta es la mejor opción. En un principio yo pensaba distintos días, pero viendo la semana pasada, conversando con colegas de tanto del departamento nuestro, Ingeniería Química, como de otros departamentos, y Ciencia Básica, está lleno de pruebas todo el rato, ¿ya? Así es que, y una hora por cada ejercicio, ustedes van a tener una prueba en total de 3 horas. Yo generalmente esta misma prueba la tomo en 1 hora y media. Entonces, la idea es que lo hagan tranquilo, eh, tranquilas en su casa y estén trabajando. Así es que si les parece bien, lo vamos a dejar de esa manera. Les voy a poner por escrito todas las instrucciones del certamen antes para que ustedes las sepan y al momento que se conecten o pueden subirlo. Si ustedes no quieren conectarse y yo no los veo, lo único que sí que les puedo decir es que no tienen derecho a réplica. O sea, el puntaje que sacaron es el final y después no pueden realizar su certamen, el que no se conecta. Los que se conectan, yo no tengo ningún problema. El psicometría es obligatorio, sí, eso lo dije del primer día, porque la única materia que no vamos a evaluar en certamen para la etapa 1, ¿ya? Entonces yo les voy a publicar el taller el viernes 10, el de psicometría, y lo van a entregar el miércoles 15. Cuando lo entreguen el miércoles 15, les voy a publicar de inmediato la pauta. Con la pauta ustedes ya se van a dar cuenta que no saben y ese puntaje se lo vamos a subir. Ahí le estoy diciendo, señor Keller. Miércoles 15. Tienen viernes, se va a publicar temprano en la mañana. El taller cuando se publique va a estar la hora, pero lo más probable es que sea algo así como las 5 de la tarde para que los ayudantes empiecen a corregir de inmediato. Los ayudantes corrigen el taller, ¿ya? Pero va a ser algo así como las 5 de la tarde. El miércoles a la primera hora les voy a subir el enunciado de ese taller y ahí va a estar la hora que tienen que entregar y la forma que tienen que entregar. Ahí está toda la instrucción, van a estar todas las instrucciones. Entonces van a tener el viernes en la tarde para ver lo que se trata, pero eventualmente si alguien no trabaja el fin de semana, tiene el lunes y el martes para hacer un ejercicio que posiblemente lo pueden hacer con dedicación exclusiva en una o 2 horas máximo, ¿ya? Recuerden que los talleres se trabajan, eh, bueno, los talleres lo trabajan en pareja como lo estaban haciendo hasta el momento, ¿ya? Entonces pueden discutirlo con su compañero, su compañera. Ejercicio un poquito más largo, pero por el hecho de que están trabajando 2 personas pueden discutirlo, tienen tiempo suficiente para entregar algo eh, bien desarrollado, ¿ya? Entonces, miércoles 15 sería la entrega al taller 10. La pauta se publica ese mismo día para que ustedes sepan de inmediato cómo se resolvía. Y finalmente el jueves las notas estarán, dado que por eso les quería decir, el martes, ¿por qué 2 talleres, Joaquín? Es solamente de ciclometría. Todos los demás talleres que hemos publicado son voluntarios y les publicaron las pautas para que ustedes comparen su desarrollo con eso. No, el taller 10 solamente. Ok, disculpa. Ya entendí tu duda, Joaquín. Es taller 10 en todos los casos. ¿Ya? Sorry. Gracias por la observación, Joaquín. No, estamos hablando siempre de un solo taller, el taller 10 de ciclometría, nada más. Todos los otros talleres han sido formativos y la idea es que ustedes comparen sus resultados con... Les voy a subir la pauta del taller, de lo que les mandé tienen que entregarlo mañana al taller de tránsito y ya les subo la pauta, ¿ya? Para el jueves 16 entonces, la idea es que al hacer el certamen el martes, yo a las 3 de la tarde del jueves 16 tengo listas las notas,
¿ya? Entonces, subo las notas, y una vez que subo las notas, cualquier caso que se vea complicado en el momento, me mandan un correo y lo podemos, y ahí eh, los cito en horarios diferenciados para el viernes 17, ¿ya? De tal manera que la gente que finalmente va a terminar el curso en esta fase 1, esté clarito a última hora del viernes y tengan su nota. Los que no, nos pasamos a marzo. Espero que todos los que han estado asistiendo regularmente a las clases por Zoom les vaya bien, obviamente, y puedan terminar su curso ahora en fase 1, de tal manera que puedan distribuir su tiempo como estimen conveniente para marzo. Pregunta de Ignacio, dice, profe, ¿la condición del promedio de todos los certámenes sobre igual sigue corriendo? A ver, voy a relajar algunas de esas condiciones de tal manera, no específicamente la de 55, lo que les voy a decir es que el promedio sea 55, independientemente de la nota que tengan. A ver, son pocos los casos que tienen menos de 40. Todos los certámenes no son igual a 55, es el promedio de todos los certámenes 55 y todos los certámenes sobre 40. Si tiene un certamen bajo 40, se iban al certamen global en su momento. Pero ahora va a ser un poco distinto. El que le dé el promedio sobre 55 va a pasar. Eso. Nada más. No, no hay mucho que dudar. Si alguien se saca, no sé, alguien le fue mal, tuvo un mal día y se sacó un 30 y tanto en el primer certamen y ahora se saca un 80 y le da el promedio sobre 55, pasó. ¿Ya? Es una primera. Medio pitoniza tu pregunta, Ignacio. ¿Talleres voluntarios tiene alguna bonificación? No explícita hasta el momento, pero sí al menos van a tener sí van a tener algún puntito. La gente que lo entregó y tuvo puntaje mayor a 0, eso lo puedo publicar de aquí al viernes, todos los puntajes del taller voluntario, pueden tener una bonificación, tantos puntos como puntos obtuvieron. Los talleres fueron evaluados con 0, 1, 2 y 3 puntos. 3 todo bueno, 2 casi, 1 que planteó algo bueno al principio y 0 cuando está bien perdido o perdida. Entonces, sí, van a tener un pequeño puntaje. Típicamente me gusta colocar siempre un bono en un certamen. O sea, hay una pregunta que, como son 3 preguntas, y hay preguntas que son un poquito más completas, el problema posiblemente sea el puntaje distribuido de la siguiente manera. El problema 1 de la parte 1, balance estacionario sin reacciones sin acumulación, como hacer un sistema de varios cajitas en su diagrama de bloque y un análisis de grado de libertad, ese tenga 40, ¿cómo se llama? Puede tener 40 puntos. El de reacción y el de transiente, pues 30 puntos. ¿Ya? Y recuerden del primer mail que les mandé yo, se lo voy a recordar también, lo voy a poner de nuevo por escrito. El primer mail que les mandé, en un principio el certamen 2 y el 3 tenían una ponderación mayor al 1, ¿ya? Entonces eso debería haberse reflejado ahora. Les voy a dejar todo por escrito para que tengan claro, pero sí me interesaba que ahora quedara medianamente claro la fecha del certamen, cómo lo vamos a tomar y cuáles son las fechas que quedan. Entonces, después de esta clase, este documento lo voy a publicar en un archivo separado en Aula y después le voy a actualizar los links del video de la clase. ¿Ya? Entonces, si estamos más o menos claros, pasemos a los ejercicios pues, para que entrenemos un poquito lo de transiente. ¿Ya? Pregunta aquí, dice, profe, la ponderación sigue siendo certamen 230. Eso es lo que estaba diciendo, se los voy a publicar porque déjenme remitirme al primer mail que les mandé. ¿De acuerdo? El primer mail que les mandé acerca de la fase 1, fase 2. La memoria es frágil, pareciera que fue hace mucho rato, pero fue en diciembre, principio de diciembre.
Dice, les voy a dar la fecha. La fecha fue el 5 de diciembre. O sea, un mes, 2 días atrás. Entonces, ahí les decía que se trataba de cada tópico, cómo hacer, no hay nota de examen, no tenemos el tiempo ni espacio para hacerlo. Los talleres se van a calcular el promedio con los que ya están, más el taller de psicometría. O sea, van a tener 4 talleres evaluados finalmente. Entonces, el certamen 1 ya está tomado y ese valía cierto porcentaje, ¿no es cierto? Eso está en la primera clase. Nuestra primera clase del curso sale lo siguiente. La primera clase dice, respecto a la nota, que el certamen 1 valía, en su primer momento, 20%, 30 y 30, y los talleres 20%, ¿ya? Entonces, el certamen 1 sigue valiendo 20%. La nota que saquen ustedes la ponderación de la nota de la parte 1 y la parte 2 iba a valer, esa es la nota que corresponde como al certamen 2, eso vale 30%. Entonces va a tener que reponderar las cosas de acuerdo a eso, en dificultad de pregunta me refiero, y el problema de estado transiente iba a valer la nota del certamen 3, ¿ya? Miren, esto es lo que les planteé en el principio. Ese fue un olvido mío. Certamen 2 va a ser equivalente a la parte 1 y a la parte 2. ¿Ok? Esas dos preguntas equivalen a la nota del certamen 2. Y la parte 3 más la nota del taller de psicometría eran como el certamen 3. ¿De acuerdo? Entonces, la nota de talleres ya está calculada de antes, de lo que alcanzamos a hacer antes. Los talleres voluntarios que tuvieron ahora pueden tener una bonificación en la pregunta respectiva, ¿ya? Se los voy a colocar por escrito para que no haya ninguna duda, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir aquí en el chat. Parte 1 más parte 2 es igual a certamen 2. Parte 3 más taller 10 es como el certamen 3. Los puntajes de los talleres voluntarios los tengo tengo los pasados. El primer taller voluntario no fue bueno porque era un problema un poquito difícil en el sentido de que ustedes hacían bien el análisis de grado de libertad, se dan cuenta que no se podía resolver el problema y podían avanzar solamente con el balance del problema global. Hay algunas personas con 1 punto, con 2 puntos. Eso se lo voy a publicar el viernes esperando el resultado del último taller, el taller de transiente. Y el de reacción también está. Entonces, le voy a publicar todos los puntajes de talleres voluntarios este viernes. Así ya saben su puntaje de antes. ¿Ya? Y obviamente van a tener su desarrollo de cada taller. Recuerden que pueden tener todo ese material disponible al momento de estar resolviendo su certamen, así que pueden remitirse tanto al desarrollo propio, pero bueno, si están las pautas, con mayor razón pueden usarlo. ¿Ya? Taller 10, ahí lo puse en el calendario, taller 10, se entrega este viernes el enunciado en la mañana y se entrega el miércoles 15, va a ser aproximadamente a las 5 de la tarde. ¿Ya? Y el taller 10 es acerca de propiedades psicométricas, o sea, lectura de una carta psicométrica que pues, ustedes lo van a aprender a leer esa carta psicométrica, y eso se aplica en un balance en materia donde uno le da las condiciones de temperatura y alguna humedad relativa, una humedad absoluta, y eso en la carta psicométrica pueden ver el dato para su sistema. ¿Ya?
Y eso lo hago como taller, como es algo que vamos a tener una sola clase, ustedes van a tener tiempo de, haciendo el taller, tener obviamente tiempo de discusión entre ustedes, pero también para hacer preguntas, tanto a mí como a los ayudantes. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, quiero pasar ahora a los ejercicios de sistema transiente, ¿ya? Para que no nos quedemos cortos en el tiempo. Voy a repasar rápidamente el taller, disculpen, el ejercicio, el último que vimos en la clase pasada. Ese, el del metanol. Ya, ese ejercicio decía que el metanol se descarga de un estanque con un flujo másico que varía linealmente con el tiempo. ¿Perdón? Aquí aparece que el internet de la cabeza quiere hablar, tiene el micrófono activado. ¿No? Ok, ahí está. Ya, ¿se acuerdan del problema? Era un problema en el cual está entrando un flujo constante, pero la salida es un flujo variable que depende del tiempo. ¿Ya? Le dan las condiciones iniciales y le dan también los datos necesarios para calcular ese flujo que sale en forma lineal. Entonces, el diagrama se veía de esa manera. M1, 90 kilogramos por hora, una cantidad de materia, en este caso la más M mayúscula es la masa de metanol dentro del recipiente, y la salida del flujo 2, que es una función lineal, una A más B por T. Para poder calcular los parámetros A y B, para poder calcular A y B, lo que necesitamos nosotros son dos datos, dos puntos, y nos dan los dos puntos. Nos dicen que en T0 se cumple que la masa al interior es 750 kilogramos y el flujo 2 es 50 kilogramos por hora, y en T48 nos dan el flujo M2. Por lo tanto, tenemos dos puntos, dos tiempos y dos flujos que nos permiten calcular cuáles son los valores de los parámetros A y B. Y tenemos una ecuación de la recta que relaciona el flujo de salida 2, que es igual a 50 más 0,5 t, con respecto al tiempo, ¿ya? Y el otro dato que vamos a usar es en T0, la masa en el interior es 750 kilogramos, y es un dato que vamos a usar como una condición inicial para la ecuación diferencial que aparezca. Entonces, planteando el balance, hay una acumulación en el sistema, hay un flujo que entra y otro que sale, no hay reacción. Y eso se plantea de la siguiente manera. Toda la materia que está dentro de nuestro volumen de control, que es el líquido que está dentro del recipiente, AdT, o sea, dm AdT, es igual al flujo que entra menos el flujo que sale. El flujo que entra era 90 y el que sale es una función del tiempo, por lo tanto nos va a quedar finalmente nuestra ecuación diferencial a resolver es la cantidad de materia dentro de nuestro volumen de control, cómo varía de M mayúscula, que es el metanol, AdT, por 40 menos 0,5 t. Para poder resolver una ecuación diferencial, el orden de la ecuación diferencial nos dice cuántas condiciones necesitamos de borde. No hay condiciones de borde acá, es una ecuación diferencial ordinaria nomás. Entonces no nos preocupamos de algo tan difícil como una parcial. Pero sí necesitamos una condición inicial cada vez que aparece el tiempo en una ecuación diferencial. Entonces la condición inicial está expresada aquí cuando integramos, separamos variables e integramos. Dice que la masa en el tiempo cero, ese cero que está ahí significa el tiempo cero, la masa es 750, y el tiempo t cualquiera, no sabemos la masa porque queremos obtener nosotros una función, ¿ya? M en función de t, M mayúscula. Integrando eso, nos da una ecuación cuadrática. Nos dice que la masa de metanol dentro del recipiente con respecto al tiempo es igual a 750 más 40t menos 0,25t cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso nos hicieron varias preguntas. Entonces, las preguntas que surgieron, ahí está la ecuación nuevamente, dice, ¿cuál es la masa de metanol al tiempo 168 horas? Y entonces reemplazar tiempo 168 en la función de acá arriba, y nos da 414 kilogramos. O sea, en ese tiempo, si tomamos el cronómetro, ese tiempo, deberían haber 414 kilogramos de metanol dentro del recipiente. Y esas 168 horas corresponden a una semana. Esa era la pregunta original. La segunda pregunta, ¿en qué tiempo el estanque va a estar vacío? El estanque va a estar vacío significa que la masa al interior tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces, ahí en esta ecuación se reemplaza M0
y se resuelve una ecuación cuadrática para el tiempo. Y el tiempo es 177 horas. Y ahora, ¿cuál es la cantidad de masa de metanol dentro del recipiente máxima que va a haber en todo momento? Entonces, es un M máximo, y ustedes saben que la función para corroborar un máximo o un mínimo es la derivada igual a cero. ¿Ya? Y el tiempo necesario para producir eso. Entonces, dm a dt era 40 menos 0,5 t, y eso nos dice que es igual a cero. Físicamente es equivalente a decir, o se parece a cuando uno está en estado estacionario. 40 menos 0,5t igual a 0 nos da que en t80 vamos a tener un máximo, y ese máximo, reemplazando 80 en la función, nos va a dar 2.350 kilogramos. ¿Ya? Entonces, los supuestos que hemos planteado, obviamente, se mantienen aquí las propiedades del metanol. Todo el rato tiene, la densidad no ha cambiado del metanol. Y que esa variación lineal se cumple, pues, la que tenemos ahí. Que era interesante que vimos en la clase pasada, que había un grafiquito que nos podía ayudar. Siempre en sistemas transientes el gráfico con la función que hemos obtenido es muy útil porque vemos inmediatamente el comportamiento de la variable con respecto al tiempo. Ahí está. En cero teníamos 750 kilogramos. A medida que pasa el tiempo, el flujo de entrada es en 90, es mayor al flujo de salida. Y llega a un máximo, que es justamente el máximo que determinamos recién. 2.350 kilogramos. Ese pic que está ahí, 2.350 kilogramos. Y se da para 80 horas. Pero después de eso, el flujo de salida, como ha pasado el tiempo y depende del tiempo ese flujo, pasa a ser mayor a 90. Por eso empieza a bajar la cantidad de materia que hay dentro del recipiente, la cantidad de metanol que hay en el recipiente. Está saliendo más de lo que entra. Y finalmente va a llegar un momento que ya no hay materia dentro, y ese significa m igual a 0, fue la pregunta B, se produce a las 177 horas, que estaría indicado acá. ¿Ven? Y corroboramos también que nuestra resolución de la ecuación para m respecto a t es una parábola. Bueno, aquí está la parábola. Ya, ese tipo de cosas yo le podría hacer graficar. Ustedes obtienen una función, hacen lo que necesitan y hacen el gráfico. Si están apoyados por Excel, agarran el gráfico, lo pegan en alguna parte, lo transforman a PDF o algo por estilo, o si entregan el puro Excel, va a estar el gráfico ahí. Es una muy buena costumbre que, aunque no se los pidan, ustedes cada vez que analicen un sistema transiente, grafiquen. Eso es muy, muy, muy interesante. ¿Ya? En el problema que tienen en el taller voluntario de transientes, no es trivial, piénsenselo bien, discútanlo bien, porque la solución es una ecuación implícita, no se puede llegar y reemplazar, entonces necesitan el Excel. No va a ser el caso de la prueba, pero sí quería hacerlo en el taller para que se dieran cuenta qué tan difícil podría ser. Entonces los ejercicios que vienen ahora son ejercicios que no son fáciles, pero es necesario que ustedes vean cómo se desarrollan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio que igual vimos en detalle en la clase pasada, pero quería repasarlo ahora? Ok. La clase como está, la estoy mostrando ahora, es distinta a la que está publicada. Entonces, ahora terminando la clase, le actualizo esta clase de transientes también para que tengan estos ejercicios resueltos. Como no están en la pizarra del curso, los voy a dejar en la clase. ¿Ya? Pasemos al segundo ejercicio y tenemos que ir un poquito más lento. Dice, un tanque contiene 100 kilogramos de 60% de salmuera, que es el equivalente a decir 60% de sal. Una salmuera está compuesta por agua y una sal. Se llena con una solución de sal al 10%, a un flujo de 10 kilogramos por minuto. Ya tenemos un estanque que tiene una salmuera y se le agrega más salmuera con otra concentración. La solución se remueve del tanque a una tasa de tanto, 15.000 kilogramos por minuto. ¿Qué significa eso? El flujo de salida. ¿Ya? Suponiendo mezcla perfecta. Eso es un buen ejemplo cuando hay mezcla perfecta, porque si la mezcla no es perfecta, significa que va a haber zonas donde se va a acumular más sal que en otras. Pero nosotros queremos bajo
este ejercicio y a este nivel de aprendizaje, vamos a suponer que la mezcla es perfecta. Encuentre los kilogramos de sal en el tanque después de 10 minutos. Y este es un ejercicio típico de balance en sistemas estacionarios. Es interesante siempre, y es práctico. Ustedes cuando estén en algún proceso y quieran determinar concentración en estanques, es de lo más común que se van a encontrar. Sobre todo si es un proceso de llenado, de vaciado o de las dos cosas. ¿Ya? Partamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primero el balance. Ahora, el dibujito les quedó pendiente, pero el dibujo es algo de este estilo. Le voy a pasarme la pizarrita. Entonces, este es el ejercicio de... ya, ahora sí. Este es el ejercicio de transientes. Vamos a compartir la pizarra. Ahí está. Entonces, nuestro problema es el siguiente. Tenemos un estanque que tiene una cantidad de salmuera. Ese triangulito que estoy haciendo indica el nivel. Está entrando algo y está saliendo algo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que entra? Dice, el tanque contiene 100 kilogramos. O sea, acá adentro hay 100 kilogramos. Y la concentración que hay acá adentro, lo vamos a llamar concentración C, que es de la salmuera, C sub S. Voy a anotarlo más al lado porque por espacio. Esa concentración es 0,6. Eso está en peso, ¿ya? W, uno lo puede llamar también peso, así. Uy, que quedó feo eso. Déjenme borrarlo y ponerlo de nuevo porque no se entiende. Peso, ya. 0,6. Y entra con un flujo de 10 kilogramos por hora, o sea, M1, 10 kilogramos por hora, perdón, por minuto, dice ahí. Y la concentración en 1 de S, de la salmuera, es igual a 10%. No vamos a colocar tal cual en el enunciado. Luego de eso, dice, se remueve el estanque, o sea, sale un flujo M2 de 15 kilogramos por minuto. Entonces nos dice, encuentra los kilogramos de sal en el estanque después de 10 minutos. ¿Ya? Entonces nos dicen la masa que hay dentro, M en T igual 10 minutos en la pregunta. ¿Ok? Ese es nuestro diagrama. Me voy a pasar de nuevo a nuestra clase, que ahí está el desarrollo. Entonces, balance de materia global, o sea, de los flujos y el para la sal. Entonces, siempre, típicamente, en balance de sistemas transientes, uno hace un balance de los totales de flujos que entran y salen, y un balance que hay para el compuesto de interés, en este caso es una sal. Ahí le cambié a W de sal, debería cambiar la notación acá, pero ustedes lo pueden interpretar ahí mismo. ¿Qué dice nuestro balance? Ecuación 1. Toda la materia que hay dentro del recipiente va a cambiar respecto a lo que entra menos lo que sale. O sea, de M a dt igual flujo que entra menos flujo que sale. Es el global del sistema. Pero también nosotros contamos, y este balance les va a servir para su taller de transiente.
dice que el cambio que hay de lo que contiene, lo que hay de sal dentro del recipiente. ¿Qué es lo que hay dentro de sal dentro del recipiente? La concentración de sal por la masa total. dt es igual a lo que entra de sal, entonces lo que entra 1 de sal, el flujo 1 por M1, menos lo que sale de sal, que es W2.sal por M2. ¿Ya? Y aquí, por favor, pongan atención, no se les olvide lo siguiente. Tienen aquí un producto. Se fijan, los flujos son distintos, por lo tanto, uno intuiría que la masa total va a cambiar de nivel, ¿no es cierto? Y a la vez, como hay una concentración adentro que es distinta a la que entra, como hay distinto, ¿qué implica eso? Que la concentración también cambia, por lo tanto, cuando nosotros hagamos esta operación de derivar un producto, tenemos que hacer la derivada total, la derivada como corresponde. A veces la gente considera que uno es constante y se queda con un término, y con un solo término de derivada, y en realidad son dos. Y ahí está. Al derivar un producto es uno de los términos por la derivada del otro más, y ahí cambiando. Entonces queda W de sal, que está en el sistema, por dm a dt más m por dw de sal a dt. ¿Ya? Y ahí está, y se mantenemos la ecuación 1. Entonces aquí hay algo bien que tanto los supuestos nos dicen. Si hay mezcla perfecta, ¿cuál concentración es igual a W sal? ¿W1 o W2? Pregunta a la audiencia. Exactamente, ahí Aníbal contestó W2. Claro, la concentración de salida, que es W2 de sal, el flujo de salida siempre es igual a la concentración que hay en todo momento en el extractor. Por eso, perdón, en el recipiente. Por eso está el supuesto de la mezcla perfecta. Es más, si no dijera eso, la forma de resolverlo es poner, mi supuesto es que la mezcla es perfecta, por lo tanto, todo lo que sale del sistema, la concentración de salida de la sal es la misma que está en todo momento dentro. ¿Qué significa eso? Cuando entró una corriente a nuestro recipiente con otra concentración, se mezclaron bien y se produjo inmediatamente la nueva concentración, debido en este caso sería un efecto de dilución. Tenemos dentro del estanque una salmuera de 60% y está entrando algo con 10%, por lo tanto se empieza a diluir. ¿No? Planteado bien las ecuaciones, pregunta, ¿qué es lo siguiente? ¿O qué es lo siguiente que ustedes harían para usar las dos ecuaciones? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Proponer algo? Porque hay que obtener una ecuación diferencial y hay que resolverla. Pero en este momento tenemos dos ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Se puede reemplazar la 1 en la 2, ¿no? Muy bien. ¿No es cierto? Dm de t es igual a m1 menos m2. Por lo tanto, eso se puede reemplazar abajo en la 2. ¿Ya? Es más, ¿se puede resolver esta ecuación para obtener un valor para m? Fíjense que aquí aparece m. ¿M de qué depende? ¿Es función de qué? ¿De qué depende m? Depende del tiempo. ¿En qué sería, Es la en masa ese caso? en tu volumen de control dentro del recipiente. Pero ese m es función del tiempo. Ese m no es Sí. constante. A pesar que salió fuera de la derivada, porque hicimos la operación de derivada, depende del tiempo. Por lo tanto, ¿podemos reemplazar de m a dt acá? Sí, pero ese m es una función del tiempo que se obtiene a partir de la primera ecuación diferencial. Al integrar la ecuación diferencial, ¿cuál es la condición inicial de la ecuación 1? M es
la masa es M de sal más M de agua. Es toda la salmuera. ¿Qué onda acá? Muy bien, ahí Keller puso M en 0 igual 100. Excelente. Entonces, vamos reemplazando. Mezcla perfecta, como yo decía, que el W sal es igual a W2 sal. ¿Ya? Segundo, W sal se reemplaza de M a dt acá, M1 menos M2, más M por W de sal, W1, y aquí W2 sal se reemplazó por W sal solamente. ¿Ya? Y lo que yo les decía antes, M es una función del tiempo, entonces ustedes tienen ahí, M1 era 10 y este 15, ¿ya? ADT, o sea, menos 5. Hacen la ecuación como corresponde y les queda que la M es una función que es 100 menos 5t, ¿ya? En T0 nos da 100 el M. Entonces tienen que resolver, es simple, la ecuación 1 con respecto a M para poder reemplazar M acá abajo. No cometan el error de llegar y colocar 100 en M porque eso no es verdad. Físicamente M siempre está variando, es una función del tiempo. ¿Ya? Y si se fijan, ahora la ecuación resultante solamente tiene una variable, W sub sal. W sal, ahí está. Y los demás hay que acomodar la matemática para que nos dé una ecuación que sea más bonita. Ahí está nuestro sistema de ecuaciones. ¿No es cierto? Lo pueden chequear. Entonces tenemos una ecuación diferencial para la concentración sí, bien digo, la concentración de sal en la salmuera a la salida en todo momento. O en el interior del estanque, como quieran pensarlo. Entonces eso hay que resolverlo. ¿Cuál es la concentración de sal en tiempo cero? Esa es la condición inicial que necesitamos, ¿no es cierto? Ya me dijeron que en M, en T0, es 100. W sal en tiempo cero, ¿cuánto era? 60%, ¿no? Muy bien. Bien, perfecto. Esas cosas tienen que quedar súper claras porque si ustedes no... Si están planteando un balance, obtienen un número y nunca usaron una condición inicial, significa que en algún momento cometieron un error. ¿Ya? Tienen que usar las condiciones iniciales. Ahí están. M en T0 es 100 y W de salida en T0 es 0,6. ¿Ya? Ahí están todas las ecuaciones resueltas y este es nuestro planteamiento del problema. Ahora viene la resolución numérica. Esto se valora mucho. Si ustedes tienen esto bueno, lo demás, la probabilidad que fallen en algún cálculo es baja, porque sobre todo se usan en Excel, metan mal un dedo, una calculadora, etcétera. Pero esto es muy valorable porque ustedes están planteando bien su sistema de ecuaciones diferenciales. Y están reemplazando como corresponde. Y están interpretando correctamente una condición inicial. Sigamos. Ah, pregunta. Eh, un minuto, 2 minutos para resolver ese sistema de ecuación, porque después viene el otro ejercicio, que es un poquito más difícil incluso. Entonces yo por mientras voy a generar en mi pizarra la solución, ¿ya? Para que la tengan también ahí disponible. 1 o 2 minutos nomás. Entonces voy a anotar en nuestro sistema de ecuaciones que nos queda.
¿Cómo van? Yo estoy terminando para presentárselos en un... ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Qué me están preguntando acá? Así es. Buena pregunta, Keller. Ay, me equivoqué ahí. Entonces, vamos a compartir la pizarrita. Ya, ahí está nuestro sistema de ecuación. dm a dt menos 5 y dws, le puse S para simplicidad, que es sal. ADT es igual a 1 menos 10 ws partido por 100 menos 5t. Entonces separamos variables. Dejamos al mismo lado lo que tenga que ver con ws. Ahí está. Y al mismo lado lo que es dt. Entonces ahora vamos a integrar. Entonces sabemos que es 0 en T0. La concentración es 0,6. Esa es la condición inicial. Y lo otro son las variables que debemos determinar en la ecuación diferencial. Entonces hay que integrar. Entonces, ¿cómo estamos en la integración? ¿Cuál es la, bueno, se puede decirse de esa manera, pero el resultado de la integral del lado del WS son bien parecidas en todo caso las dos integrales, pero vamos a ver cómo andamos, si nos acordamos. Entonces, cualquier función que exponente es 1 y está en el denominador es un logaritmo. Pero está multiplicado por un número, ¿no es cierto? Menos 10. ¿Es así o no? ¿A alguien le parece extraño eso? ¿A nadie le parece extraño? Entonces vamos a recordar un poquito de derivada. Si yo derivo esto, después voy a borrar. Si yo derivo eso, es menos un décimo por la derivada de lo que está dentro. La derivada de logaritmos es 1 partido por el argumento, pero hay que derivar de nuevo adentro, que es la derivada de menos 10 ws es menos 10. Más, se nos va y nos queda 1 partido tal cual como aparece la integral. ¿De acuerdo? Por favor, refresquen sus conocimientos de derivadas e integrales. Son simples, pero no se vayan a equivocar. Al otro lado, exactamente lo mismo. Tenemos logaritmo de 100 menos 5t y por menos un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a pasar al otro lado, otra página. Entonces, nos quedó
Por propiedad de logaritmo. Logaritmo de, disculpen que no me sé, es 1 menos 10, 1 menos 10 W de sal elevado a menos un décimo. Y eso es igual a logaritmo de 1 menos 5t, no era 1, no era 1, era 100. 100 menos ts, menos 5t, perdón, chuta, menos 5t, y elevado a menos un quinto. Ya. Por lo tanto, podemos aplicar exponencial a ambos lados. Y nos queda 1 menos 10 ws elevado a menos un décimo es igual a 100 menos 5t elevado a... ¿Cómo se puede seguir simplificando eso? ¿Qué pasa si elevamos a la quinta potencia todo? ¿Qué nos queda? Queda raíz. Bien. ¿Qué significa negativo ahí? Uno menos partido, pues, ¿no es cierto? Entonces tenemos, esto es equivalente a decir 10 ws es más. Vamos a hacer los cálculos de a poquito. Esas son el tipo de cosas que en problemas de transiente van a surgir y se van a equivocar de repente. ¿Qué pasó acá? Miren, acá tenemos menos menos. ¿Qué pasa si hubiéramos puesto más con respecto al resultado que nos va a dar aquí? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el orden que lo estamos haciendo no va a afectar mucho en realidad. ¿Se puede seguir simplificando esa expresión o no? Entonces, si hacemos la matemática, hagamos el trabajo largo. 5t, si aquí está 1 partido, para otro lado se va multiplicando, ¿no es cierto? Solamente para estar seguros. Y un décimo es lo mismo que un quinto por un medio. Si alguien quiere seguir simplificando o algo por el estilo. Entonces, ¿qué nos quedaría? 10 menos 5t partido por 1 menos 10 ws, todo elevado a un quinto. Y nos queda por fuera el 1 partido por 1 menos 10 ws, y todo esto elevado a un medio, que es la raíz, igual a 1. No sé si es producente hacer eso. Y yo creo que ya podemos seguir haciendo aritmética acá con esto, pero yo creo que eso es suficiente para un resultado. ¿No es cierto? ¿Alguien podría simplificarlo más o hacerlo de una forma más fácil? ¿Qué pasa si damos vuelta el numerador con el denominador? ¿Qué pasa con el exponente? Ah, tenía varias preguntas, disculpen, no me di cuenta.
Raúl me dice que faltó 0,6 por ahí. ¿Ok? ¿Qué faltó acá? ¿Dónde está el problema? Acá. No había visto el chat. Estaba esperando que me preguntara por el 0,6. Ya. Típica pregunta, típico problema que uno hace. Se pone embalado ahí, haciendo su integral y se le olvida evaluar. Pues miren, fíjese. Voy a colocarlo con rojo acá. Está el WS y el 0,6. No se ha evaluado en ninguno de los casos. Por el otro caso de T también es el 0. No se ha evaluado en ninguna de esas cosas. Por lo tanto, todo lo que hice en esta parte, si bien es cierto, el ejercicio matemático puede estar bien hecho, no tiene ninguna validez práctica, porque lo que estoy haciendo es algo que está incorrecto. Fíjense en el taller les puede pasar eso. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer de nuevo a partir de lo que está, a partir de este resultado. Entonces mi pregunta es, si tengo menos menos, para no hacerme problema, lo voy a colocar con otro color, vamos a colocarle más para que no haya problema. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Con rojo, para que no se nos olvide a nadie. En el profe ni a ustedes, 0,6 WS, y esto se evalúa en 0 y en T. ¿Ya? ¿Cuánto nos va a quedar? Escucha, no tengo espacio aquí. Voy a tener que acordar de memoria. Era 100 menos... No, 1 menos W. Ya se me olvidó. Mi memoria anda mal. 1 menos 10 WS. Logaritmo de esto. Elevado a un décimo. Evaluado entre 0,6 y WS. En el otro lado nos queda logaritmo de 100 menos 5t, todo esto elevado a un quinto, 0 y t. Vamos a colocar de nuevo el 0, ese feito. Chuta, chuta, chuta. Ahora sí. Entonces, voy a ser bien explícito en los cálculos para que ahora sí que no haya ningún problema. 1 menos 10 evaluado en 10 WS elevado a un décimo y sale menos 0,6. ¿Qué significa eso? Menos logaritmo de 1 menos 10 por 0,6. Por un lado, igual lo voy a completar acá abajo, logaritmo de 100 menos 5t menos logaritmo de 100. Voy a ser explícito, por 0. Entonces, ¿qué nos queda acá arriba? Por propiedad del logaritmo. ¿Qué pasa aquí? 1 menos 6 nos va a quedar un logaritmo negativo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa ahí? Típico problema también que nos va a aparecer en todos cada vez que estemos resolviendo esto, va a aparecer alguna incongruencia en los logaritmos. Aparecen muchos logaritmos y exponenciales. ¿Cuál es el problema que existe en este ejercicio? ¿Alguien lo vislumbra así rápidamente? Volvamos atrás. Ahí tenemos nuestro problema. ¿Ya? ¿Nadie? ¿Nadie dice algo? ¿Ok? Se lo voy a dejar de tarea. Entonces, para que lo resuelvan.
Ya que nadie está comentando hoy, dice, profe, ¿no sería más fácil simplificar directamente un décimo y que intentar pasarlo como exponente? Ya, ¿qué les dijo que lo hizo con un negativo? A ver, hay dos propuestas ahí. Lo estoy resolviendo de esta manera porque se van a tapar con... Esas son las típicas cosas que son las dificultades fuera del balance en materia. Por eso les decía, hasta la clase está planteado el balance, perfecto, eso es balance en materia. Lo demás es cómo resolvemos algo que ustedes han aprendido en mate. Entonces aquí me dicen que simplificar y aquí colocar 2 y acá colocar. Podría ser. ¿Qué significa eso? Veamos ese camino. Veamos ese camino. Vamos a llegar al resultado final con paciencia, pero quiero que se muestran todos los errores que uno típicamente comete en estos problemas. Por eso no hay que hacerlo apurado. Entonces teníamos, voy a copiar exactamente, un décimo, logaritmo de 100, de nuevo, 1 menos 10 WS igual a un quinto menos logaritmo de 1, 100 menos 5t. ¿Ya? Entonces, de nuevo, da lo mismo que sea con positivo o negativo, pasamos al 10 para el otro lado, nos queda, perdón, dame el colorcito, nos queda logaritmo de 1 menos 10 WS, nos faltó aquí algo importante, evaluar en 0,6, que en WS. ¿Se podía hacer entonces lo que estaba proponiendo ahí de simplificar? Porque recuerden que cuando estamos integrando acá, cuando estamos integrando, pasando a ese resultado y a este resultado, estamos evaluando todavía. Entonces tampoco podríamos hacer con los negativos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el caso de los negativos? Dejarlos tal cual. Profe, Y eh, no sé si se pueda, o sea, llegar y sacarle los signos negativos, porque ya, po, cuando pasa lo mismo, disculpa, pasa lo mismo lo que está diciendo con simplificar el undécimo y el un quinto, porque no es evaluado todavía. no, no, pero, o sea, no sé si se hace antes o después de evaluar, pero cuando se evalúa al final queda el 1 menos 0,6 primero, positivo, menos el otro, ¿Ya? ¿Cómo eso? pero no sé si, o No, pero sea, mira, cuando uno está haciendo en propiedad del logaritmo, uno debería, o funcionaría si uno lo deja de esta manera, mira. 1 menos 100 WS elevado a menos un décimo, y eso, ahora con rojo, evaluarlo en 0,6 y WS. Eso es por una parte. Y en la otra es logaritmo de 100 menos 5t elevado a menos un quinto 0 y t. Si alguien está haciendo un desarrollo alternativo, que nos comente, en el, en el Grofan explota. ¿Alguien la está tratando de usar? Wolfram. ¿Por qué explota? Ya, tenemos. ¿Sabe por qué explota? Porque les da un logaritmo negativo, pues eso no puede ser. Entonces vamos a retroceder a la parte donde debería estar. Quedan funciones raras. ¿Qué es lo que es funciones raras, Francisco? Define función rara, por favor. Miren, 10 por menos 0,6. Este es el valor que nos da
Se nos va. ¿Ok? En el otro lado, la misma historia. Menos un quinto menos logaritmo de 100 elevado a menos un quinto. ¿Ya? ¿Qué pasa? Realmente nos da harto problema este ejercicio en cuanto a la resolución. Entonces, volvamos atrás. Volvamos atrás. Voy a compartir la pantalla del computador. Entonces, cuando lleguemos a eso, generalmente no debería molestarnos tanto. Planteémonos, veamos de nuevo el problema. Está ok, W sangre. Entonces, aquí hay un paso que debiéramos fijarnos. ¿Está correcto el dm a dt? Todos chequearon eso. dm a dt es igual a m1 menos m2, que es... m1 era 10, menos 5, queda menos 5 dt. Entonces integramos, quedaba al principio habían 100, m, menos 5 fuera, de 0 a t, dt. Y m menos 10 es igual a menos 5t. Entonces m es igual a 100 menos 5t. Ok, eso está correcto. 100 menos 5t, m1, 5. Veamos la matemática que hay acá. 0,1 por 10, y esa no lo sabemos. 0,1 por 10 es 1. Ahí está el 1. Menos, ¿qué pasó acá? 15W menos, aquí es menos 5 más 5, nos queda 10W. Y 5. La matemática está correcta, la aritmética está correcta en cuanto a los sistemas de ecuaciones diferenciales. Nos pasamos ahora en la revisión del problema. ¿Qué sucede en nuestra separación de variables? ¿Hay algún problema evidente ahí? ¿Alguien detecta algo? Entonces, estamos en la flecha, aquí estamos entrampados, en esta parte. Avanzar desde este punto nos está complicando. ¿Cómo deberíamos resolver eso? ¿Molestosa la cuestión o no? Por decirlo menos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del logaritmo que nosotros tenemos que nos podrían ayudar? ¿Acaso cuando uno tiene un número elevado al cuadrado, 1 partido por ese número queda elevado a 1 partido por 2, ¿no? Tenemos logaritmo de, por el menos que 1. ¿Ya? ¿No hay nadie que lo haya podido resolver? Ok, entonces, por honor al tiempo, voy a avanzar al segundo ejercicio y les voy a subir la pauta de ese ejercicio. ¿Ya? Que según yo se puede simplificar, profe, me da una cuadrática. Ok, señor Keller, de hecho es una cuadrática, pero ¿cómo lo resolvió? Compártelo con los compañeros. Les voy a subir la resolución, no se preocupen. ¿Cómo te sacaste todas estas variables? ¿Mm?
Di los pasos que hiciste, no es necesario colocar el resultado. O sea, medir exponente negativo, ok, estamos de acuerdo. Y después los diste vuelta, ¿no es cierto? ¿Qué elevaste a menos 10? No sé. Sí, pues. Ok, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? A ver, matemáticamente se dieron cuenta que no se puede resolver, ¿no es cierto? Cuando hay fracciones y quedan dentro del logaritmo, siempre queda la crema, es medio difícil de resolver. Alguien lo metió en Wolfram y no le dio nada. Entonces, el balance de materia está todo bien planteado. Físicamente, ¿dónde creen que está el problema aquí? ¿Qué está pasando con el ejercicio ahí? ¿Ya? Entonces, se los dejo planteado para que lo piensen. Al principio de la próxima clase les voy a decir qué sucede físicamente con esto. Les voy a subir la clase con los balances planteados, están todos correctos. Ya, si me tienen paciencia y hacemos este ejercicio rápido, porque también estoy interesado en verlo. ¿Y dónde está la dificultad aquí? Que tenemos un problema que tiene esa geometría. Es un cono. Si no nos dieran el volumen del cono, ni cómo varía el área transversal del cono a medida que baja o sube el nivel, es un problema difícil de hacer. Tienen que darnos esa información porque yo creo que ninguno de ustedes se sabe de memoria esa función. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El agua fluye por un tanque cónico a una tasa de tanto, o sea, le están dando una fórmula matemática, una expresión matemática que dice que el flujo que sale depende del cuadrado de la altura que tiene el líquido. Difícil. Si el tanque está inicialmente lleno, y si está lleno, te están dando acá la geometría, 5 metros de alto máximo, o sea, hasta 5 metros se llena, y 6 de diámetro de la parte superior del cono, del círculo del cono. ¿Cuánto tardará descargar 75% de agua del tanque? Interesante. ¿Cuál es el flujo en ese tiempo? Entonces, la información es, te dan el volumen del cono, por lo tanto sabes el volumen que cantidad hay dentro de ¿dónde? Agua. Te dan el área transversal, dependiendo de la altura que lleva el líquido. Así es que deberíamos obtener una ecuación con respecto a h minúscula. H minúscula es la altura que varía con respecto al tiempo. H mayúscula es la altura total, que es 5 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve un problema así? Hay que hacer un balance. Y aquí hay que usar la definición de que la masa total de algo es ρ por el volumen. ¿Cuál es el ρ del agua? ¿Necesito dárselos? ¿Uno qué? Tuvimos toda una unidad primera del curso y le dijimos, ya, ok, colocar las unidades, pero en sistema internacional, mejor aún, hay 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Recuerden que un número sin la unidad al lado no tiene sentido. Ya, si lo planteamos de esa manera, el volumen que aparece ahí del líquido es lo mismo que el volumen del cono, y si se fijan el volumen del cono total va a ser pi r cuadrado por la altura total dividido por 3. Pero siempre el volumen nosotros lo podemos calcular en algo, es como la altura
por el área, o algo por el estilo. Entonces vamos a ver cómo vamos a resolver esto. La geometría es pesada. Entonces, sabemos que se está descargando, por lo tanto, toda la masa de agua que hay en el estanque es igual al flujo de salida, menos m punto. Y sabemos que lo que estaba, la masa de agua que hay dentro es una expresión que está acá adentro, y nos dan aquí menos el flujo que era 0,0220 por 2 más h cuadrado. Y, fíjense acá, por el rho del agua. ¿Por qué por el rho del agua? Porque la expresión que nos dan acá arriba es por metro cúbico. Yo lo quiero colocar en flujo másico. Si lo coloco en flujo másico, hay que multiplicar por la densidad. Y ahí nos quedan kilogramos por minuto. ¿Pero qué hay acá adentro? Dice rho de agua por la altura por h tercio. ¿Qué significa eso? Entonces ahí hay que hacer una pequeña interpretación acá. El volumen del cono es el área transversal, el área del círculo, por la altura total dividido por un tercio. ¿Cierto? O sea, dividido por 3. Exactamente, el área del cono queda cambiando. Entonces, donde aparece pi r cuadrado, en realidad tenemos una función de a respecto a la altura, que cuando h es igual, h minúscula igual a h mayúscula, nos da pi r cuadrado. Pero después va variando de esta manera, por lo tanto es el área en función de h por la altura h dividido por 3. Medio complejo armar esta ecuación. ¿Ya? Recuerden que estamos haciendo un balance de materia, aparece volumen, pero hay que multiplicar por rho. El volumen no es una cantidad, no se conserva el volumen, se conserva la materia. Ya, muy bien ahí. Por eso aparece rho en ambas partes. Que el rho sea constante y pueda salir de la derivada y si después se simplifique es una cosa. Está bien, pero siempre tiene que aparecer conceptualmente porque no hacemos balances por volumen. Hacemos balances de materia porque esa es la propiedad que se conserva. Hacemos toda la matemática correspondiente y es un poquito compleja. No llegaría a hacerla. No llegaría a hacerla. Si se fijan en este paso desapareció el rho, porque el rho del agua sale de la derivada que es constante, eso es un supuesto, y el rho del agua se va con el rho del agua que está al otro lado. Reemplazamos, como corresponde, sacamos los términos constantes, recuerden, todos los mayúsculas, R mayúscula y H mayúscula son términos constantes, salen de la derivada. ¿Por qué este 3H2, 3H al cuadrado? ¿Por qué aparece este término 3H cuadrado cuando uno dice, oye, sí, pero si H varía? ¿De dónde viene ese término? ¿Alguien lo intuye o lo vio? Porque la altura varía en función del tiempo. Bien, la cadena. Tenemos h cubo, entonces la derivada de h es 3h cuadrado por dh de t que depende de t. Entonces, esta es regla de la cadena. Y ahora hay que hacer, se acomodan los términos y nos queda una función, una ecuación diferencial, perdón, de la altura, cómo varía con el tiempo. Todo esto es constante, y acá están los términos que la función h minúscula. Y eso relativamente más fácil que hacerlo de antes. Y la condición inicial era que la altura en tiempo cero es la altura máxima, que es 5 metros que está ahí en el dibujo. ¿De acuerdo? Resolver exactamente lo mismo. Les voy a dar la resolución, lo voy a hacer a mano, y se las voy a subir para cada caso y voy a explicar cuál es el problema del problema anterior. ¿Ya? O la dificultad. Y este es muy lindo, se los voy a mostrar.
porque en este caso están acoplados. ¿Por qué están acoplados? Ahí, fíjense, la materia, este término que es del primer estanque, aparece en la segunda ecuación también. Significa que están acoplados. Muy lindo problema ese, se los voy a dejar para que lo vean ahí. Podríamos empezar con eso la próxima clase, no sé, de repente véanlo, si tienen preguntas me las hacen después, se los voy a resolver. Todo esto están planteados solamente los balances, la resolución numérica es matemática, pero la matemática nos complica a veces también, ¿ya? Esos son los típicos ejercicios que ustedes van a encontrar. Pero este, que tratamos de resolverlo, tuvo una dificultad mayor. Entonces, me gustaría saber que ustedes les descubran cuál es el problema que hay ahí, ¿ya? Se los voy a subir hoy día más tarde. Muchachos, muchachas, vamos a terminar la clase aquí. Estamos medio pasados la hora, ¿no es cierto? Ha sido una extensa explicación de ejercicio y estoy un poco cansado, como les decía. Pero la idea es que sepan plantear hasta el balance, ¿ya? Esos problemas están más difíciles de un problema de certamen. Esos problemas son para pensarlo para la casa y resolverlo tipo taller. Ok, lo que les estoy mostrando ahora es muy difícil para una prueba. Porque no es la intención, yo quiero que ustedes aprendan a plantear el balance, hasta ahí, muy bien, pero después hay una resolución numérica que les ayude también a graficar. Entonces, colocarle integrales tan difíciles que ustedes tengan que casi investigar para acordarse cómo se integraba una función complicada, no es la idea, eso se lo puedo dejar a un taller. De hecho, en el taller que les dejé propuesto, van a tener que hacer eso, acordarse cómo integrar una cosa que parece no tan fácil. Pero no va a ser más simple para el certamen. Estos ejercicios que lo estoy poniendo aquí son complicados para incluso se le pregunta a un compañero mayor que lo trate de hacer, también podría tardarse un ratito. Pero un ejercicio así de difícil, a mí me gustaría que plantearan bien las ecuaciones hasta ese punto, con las condiciones iniciales respectivas. De ahí para adelante, es mate. ¿No es cierto? Entonces, que si alguien llega a tener una dificultad al integrar o calcula mal algo porque la integral no le salió bien, o sea, no es la idea. Entonces, tiene que salir una integral más o menos facilita para que ustedes, o sea evidente la integral. Un tip para para el taller, lo que lo quieran hacer. Les va a dar una función media rara que es súper difícil de integrar, pero lo pueden separar en dos fracciones. Y esas dos fracciones son fáciles de integrar, ¿ya? Es un típico ejercicio que uno hacía en cálculo. Bueno, al mismo tiempo le llamamos cálculo a la mate que ustedes tienen. Ya, dejamos hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta final? Entonces les debo varias cosas. Un documento para explicar lo del certamen. Para el viernes está el enunciado del último taller de ciclometría que va evaluado. Y la clase actualizada con los ejercicios tal cual como están. Y en un documento aparte yo les voy a hacer la resolución. Y la resolución podría ir incluso con un grafiquito. Los gráficos en sistemas transientes son súper relevantes. Lo vuelvo a insistir. Le agradezco a los que se quedaron conectados hasta ahora, que estamos un poquito pasados, y que tengan buena tarde. Cualquier otra pregunta que surja me pueden escribir un mail, ¿ya? Así que buenas tardes a todos.